invito, hermanos, a que todos busquemos Judas, la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, en su único capítulo. Hoy es el sermón número 4 de esta carta de Judas y vamos a estar todos juntos, unidos, interpretando el texto bíblico. Gracias, Cam. Teníamos agua acá, pero es mejor que sobre. Y yo les invito, hermanos, a que todos busquemos este libro y estemos al tanto de las palabras que vamos a compartir hoy, que son realmente palabras profundas. Y yo le he pedido al Señor, y ayer le he pedido al Señor que pueda darme la sabiduría necesaria para explicar este texto de Judas y poderlo aplicar a sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar en este lugar y no en otro, Señor. Gracias por la reunión de tu pueblo. Gracias porque la iglesia de Jesucristo, a pesar de las batallas, es una iglesia que quiere hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a que nosotros podamos confiar en tu soberanía, confiar en tu cuidado por nosotros y confiar en que tú bendices la obediencia de tu pueblo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te pedimos que nos hables hoy a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, hubo una época en Cuba que se tomó como moda darle a todos los niños pequeñas dosis de aceite de hígado de bacalao. Yo cogí ese periodo. Inclusive yo me acuerdo que los pediatras lo recomendaban en las consultas con un conocimiento empírico de que eso ayudaba al desarrollo y fortalecía las defensas. El problema es que el aceite de hígado de bacalao es absolutamente asqueroso su sabor. Absolutamente asqueroso. Era muy difícil a un niño pequeño darle una cucharadita de 5 mililitros de aceite de hígado de bacalao, aun cuando aquello tú tenías la esperanza que fortaleciera su sistema inmunológico y lo hiciera crecer fuerte. Bueno, mis hermanos, algunas partes de la Biblia son así. Te hacen bien, pero son amargas. Hay partes de la Biblia que son muy difíciles y poco gratas al oído y a la lectura. Bueno, hoy vamos a predicar de una de esas partes. Una sección poco grata al paladar, pero necesaria para la salud espiritual. Así que este sermón lo hemos titulado Diagnósticos y remedios amargos para sanar la iglesia. Les invito a que busquemos Judas capítulo 8, Judas versículos del 8 al 10. Dice esta palabra inspirada del Señor: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Si lees detalladamente estos versos, inclusive hasta el verso 19, que es la sección más amplia, te darás cuenta que se repite mucho la palabra estos. Es insistente. En el versículo 8 dice estos soñadores, en el versículo 10 dice estos blasfeman, en el versículo 12 dice estos son manchas en vuestros ágapes, en el versículo 16, que va más allá de nuestro sermón, dice estos son murmuradores, y en el versículo 19 dice estos son los que causan divisiones. Por supuesto, los hombres a los que se refiere Judas son los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Hoy solo llegaremos hasta el verso 10,
Aunque esto, como les dije, es una sección mucho más amplia, pero es mucho el material que Judas nos comparte acá. En tan pocos versos nos comparte una idea profundísima que quiero transmitirles hoy a ustedes. Por la dureza de las palabras de Judas, diciéndoles ignorantes, blasfemos, mancilladores. Por esa dureza de sus corazones, nosotros podemos entender que Judas veía con gran preocupación a estos falsos maestros en la iglesia. Y estos maestros también estaban causando un gran estrago en la iglesia a causa de su error, del comportamiento impío e inmoral y del grado de influencia que tenían en las iglesias. O sea, ellos tenían el poder de arrastrar a otros. Esto se había convertido en una amenaza real para destruir la iglesia. Mis hermanos, y tengo que reconocer que hay dos actitudes que a veces tomamos ante los falsos maestros, pero que son actitudes erróneas e infantiles. Yo estaba pensando en eso durante esta semana. Por una parte, vemos a estos falsos maestros en YouTube, por ejemplo, los videos de sus enseñanzas, y eso nos causa hasta risa. Yo me he reído de cosas. Y hay otra actitud, y es la actitud de ignorar su existencia. De ignorar su existencia. Pero si analizamos un poco esta situación, veremos que estos falsos están causando mucho estrago. Sus enseñanzas y su conducta y sus ambiciones están engañando a mucha gente. Haciendo también, que es lo más grave, que el nombre de Dios sea deshonrado y dando una imagen de Dios distorsionada al mundo. Distorsionada completamente. De tal manera que yo he tenido momentos que le he ido a predicar a una persona en mi trabajo y me ha dicho, pero tú eres de esos que piden dinero. Tú eres de esos mismos, es tu iglesia de esa misma. Y entonces tienes que estar dando explicaciones. Porque han manchado el nombre de Dios delante de los impíos. Lo han manchado. El falso evangelio de la prosperidad, estos engañadores de la prosperidad están arrastrando a muchos a llevar una vida lejos de Dios y a poner delante de ellos a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios verdadero de la Biblia. Esta semana misma leí unas palabras del pastor Sugel, que creo que son de esta misma semana. Y él decía, los predicadores de la prosperidad son depredadores. Yo sé, dice Sugel, que no es políticamente correcto decir esto, pero todos los predicadores de la prosperidad son falsos maestros, son depredadores de la iglesia. Los únicos que prosperan son ellos. Ellos secuestran y capturan. Son como depredadores que capturan a sus víctimas para hacerles daños a través de las falsas enseñanzas, mezclando la verdad con el error. Y estos falsos maestros y a todos los demás es a los que Judas les dedica estas duras palabras en su carta. Así que, mis hermanos, para analizar estas palabras que hemos leído, no se vaya del libro de Judas. Veamos en primer lugar la descripción de los falsos maestros, en segundo lugar la ignorancia de los falsos maestros, y hasta ahí será nuestro sermón, porque queremos dejar para el próximo sermón la diversidad de los falsos maestros y los efectos causados por los falsos maestros. Leemos nuevamente nuestro texto para que sepan lo que hablamos. Judas 8 al 10. Nuevamente. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Sin más, veamos en primer lugar la descripción de los falsos maestros. Judas comienza esta sección con un no obstante, de la misma forma, de la misma manera. Esa frase une este sermón con el sermón anterior. Judas está diciendo, de la misma manera que les dije en el sermón anterior, que fue del 5 al 7, o sea, de la misma manera que se reveló el pueblo de Israel, que se rebelaron los ángeles y que las ciudades de Gomorra, de Sodoma y Gomorra se rebelaron,
De esa misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por tanto, es deber de los cristianos, dice Judas, hermanos, si algo tiene que quedar claro en nuestra mente, después que se acabe esta serie sobre Judas, que es deber de los cristianos identificar la falsa enseñanza, combatirla y apartarse de ella. Esa es la esencia de esta carta. Esa es la idea principal de esta carta. Las falsas enseñanzas tienen poder destructor para la iglesia y para nuestras vidas espirituales. Por tanto, tenemos que desenmascararlas, tenemos que combatirlas y tenemos que apartarnos. ¿Qué apartarnos? Los falsos maestros, dice Judas, están marcados por tres cosas. En primer lugar, ellos mancillan la carne. O como dice una versión más contemporánea, manchan el cuerpo. La inmoralidad sexual es a lo que Judas se está refiriendo acá. Se considera en las Escrituras la inmoralidad sexual una mancha, una contaminación espiritual. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y por tanto, la inmoralidad sexual es un ultraje y una mancha a ese templo. Así es como lo ve la Biblia, mis hermanos. ¿Por qué es mala la inmoralidad sexual? Porque mancha el templo del Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 6, 17 al 20. Miren a Pablo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay enseñanzas que tienen el potencial de contaminar la carne. La falsa enseñanza de estos maestros contamina la carne. Por ejemplo, mis hermanos, nosotros dijimos que Judas estaba inscrito en el contexto de las enseñanzas gnósticas. Los gnósticos pensaban que la carne era mala. Por lo tanto, esa carne mala no hay que darle tanta importancia. Así que los instintos pecaminosos de la carne, déjalos, que al final lo que hay que conservar es el espíritu. Esa idea también platónica de que la carne es mala y el espíritu es bueno, por lo tanto lo que tú hagas con la carne no importa, lo que tú hagas con el espíritu es lo importante. Eso es una falsa enseñanza que produce inmoralidad. Pero hay una falsa enseñanza más contemporánea y es la idea de que la gracia de Dios lo perdona todo, por tanto el pecado no importa. ¿Ustedes no han oído eso? Esas no son aplicaciones que se hacen muchas veces. El pecado, dicen los falsos, no es más que un medio para que la gracia tenga oportunidad de obrar. El pecado lo que hace es que la gracia obre. Como vimos en nuestro primer sermón, los falsos maestros tienen la habilidad de tomar enseñanzas buenas, enseñanzas verdaderas, y mezclarlas con el error para traer las aplicaciones erróneas a nuestras vidas. Por lo tanto, los falsos maestros te dicen, no importa, muchacho, si la gracia lo perdona todo. No importa lo que tú hagas, si al final Dios te perdona. Pero eso, mis hermanos, es una verdad a medias, una verdad que está ligada con una mentira terrible. La gracia de Dios perdona todos tus pecados, pero la gracia te lleva a la santidad, al arrepentimiento. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? La gracia de Dios no lleva a nadie a pecar. La gracia de Dios nos lleva a ser santos. Así que en primer lugar, las enseñanzas de los falsos maestros conducen a la inmoralidad sexual. Ellos mancillan la carne. En segundo lugar, los falsos maestros rechazan la autoridad, dice Judas. El rechazo a la autoridad es algo que está ligado al carácter de los falsos maestros. Ellos han rechazado la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Por lo tanto, a ellos no les interesa que la iglesia tenga la palabra de Cristo porque ellos han rechazado su autoridad. Esos son gente que buscan la anarquía y que han aprendido a sacarle provecho a ello. Y Judas nos da una tercera característica de ellos.
Ellos blasfeman de las potestades superiores. Ellos mancillan la carne, rechazan la autoridad de Cristo sobre la iglesia y en tercer lugar, blasfeman de las potestades superiores. Síganme en el verso 8, ¿verdad? ¿Qué son las autoridades superiores a las que se refiere Judas? Bueno, podemos ver esto en dos sentidos. En primer lugar, autoridades superiores se puede estar refiriendo a autoridades angelicales en el mundo espiritual. Pero también autoridades superiores también puede estarse refiriendo a autoridades civiles que Dios ha puesto. Más aún, dicen muchos comentaristas que pueden estarse refiriendo a las dos cosas. Si debemos respetar a las autoridades del mundo, aún las malvadas, así también Dios nos exhorta en su palabra que debemos respetar a las autoridades angelicales. Y miren, hermanos, ustedes pensarán que estoy hablando en otras lenguas, pero ahora ustedes van a ver qué aplicación tiene esto para nuestra vida. Dice un comentarista, al blasfemar desprecian de forma imprudente la idea de que dichas fuerzas demoníacas tengan poder. Los creyentes, mis hermanos, y yo realmente en este punto quiero decirlo sin causar problema en nadie. Y si quiere, usted tiene duda, después me pregunta. Los creyentes no combatimos a Satanás en nuestras propias fuerzas. Ni resistimos su poder por nosotros mismos. Sino que decimos como Judas más adelante, el Señor te reprenda. Miren, en este sentido, el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Yo se los voy a leer las palabras de este bellísimo himno de Martín Lutero. Miren cuál era la teología de Lutero. Dice él, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y ese cual él no hay en la tierra, ¿quién es? Satanás, dice Lutero. Segunda estrofa. Nuestro valor es nada aquí. Con él, ¿con quién? Con Satanás. Todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabed quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, dice ahí, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Y termina la tercera estrofa, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Hermanos, ¿no le parece la segunda estrofa un poco difícil? Yo de verdad cantaba Castillo Fuerte y me iba para mi casa consternado. Pero a mí siempre me ha surgido la pregunta, ¿por qué los hermanos nunca han preguntado sobre esto? No sé si a Joel alguien le ha preguntado. ¿Ustedes saben por qué? Porque a veces cantamos y no sabemos de lo que cantamos. Porque a veces no nos preguntamos qué estamos cantando. ¿Por qué no nos surge la pregunta, ¿cómo Lutero está diciendo aquí que cual Satanás no hay en la tierra? Mis hermanos, ¿ustedes saben por qué? Porque el enemigo que tenemos es un enemigo poderoso. Es un enemigo poderoso, eso lo dice la Biblia. El enemigo que tenemos tiene vigor y poder. ¿Y ustedes saben qué? Que si luchamos nosotros solitos contra Satanás, perderemos. Dice Lutero en la segunda estrofa y dice también la palabra de Dios. Y ahora se los vamos a anotar. Estas frases que usan hoy muchos círculos evangélicos como dando órdenes a las potestades superiores, son frases ajenas a la Biblia. Y pero muy extraviadas de todo conocimiento espiritual. Muy extraviadas de todo conocimiento escritural.
Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos para luchar con Satanás, ni para ordenarle cosas al mundo espiritual. Pero por otro lado, tenemos también, y esta idea la vamos a reforzar ahora cuando Judas nos hable, el ejemplo que Judas nos da, para volvernos a traer a la misma idea. Por otro lado, tenemos también potestades superiores en nuestro mundo, que son las autoridades civiles. Hermanos, hay una amplia evidencia en el Nuevo Testamento de que los cristianos deben mostrar deferencia, respeto hacia todos aquellos que tienen la autoridad civil. Romanos 13, Primera de Pedro capítulo 2. Se debe hacer esto también en tiempo de persecución. También. John MacArthur, hablando sobre las protestas violentas que hemos visto en este país en los últimos tiempos, él alerta a su iglesia con estas palabras tan sabias. Miramos al mundo de hoy y lo que está sucediendo en relación con la injusticia y el sufrimiento, y no hay dudas acerca de eso. Sobre las injusticias que se cometen en todas las partes en este mundo. Ante esto hay varias opciones de respuesta, dice MacArthur. Estas no son mis palabras. Dice MacArthur, una opción ante la injusticia es unirte a Black Lives Matter. Porque es cierto, la vida de las personas de raza negra importan, obviamente que sí. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y si estamos de acuerdo, hay muchas personas negras que han sufrido y sufren injusticias. Por tanto, podríamos unirnos a Black Lives Matter para afirmar que les tenemos simpatía y compasión. El problema es que esa no es en verdad la cuestión. La pregunta que debería hacerse un cristiano, dice MacArthur, ¿podríamos unirnos a ellos y que esa unión exprese nuestro amor a Dios? Porque todo lo que hagamos por nuestros compatriotas debe mostrar nuestro amor a Dios. ¿Puedo unirme entonces a Black Lives Matter? ¿Puedo ser parte de ese movimiento y apoyarlo? Ellos son desobedientes, rebeldes, radicales. Ante toda autoridad son marxistas, ateos. Déjenme leerles sus propios estatutos, dice MacArthur. Black Lives Matter es una agenda transgénero que está buscando una civilización transgénero y estamos haciendo estas cosas para desmantelar este sistema. Ellos tienen una agenda anti-Dios. Mis hermanos, los cristianos no lideran rebeliones. Los cristianos no lideran ninguna rebelión. No se unen a ellas. Los cristianos no toman por violencia y arremeten contra la autoridad. Aún bajo los yugos más atroces, bajo el imperio romano o el comunista, los cristianos luchan esa batalla desde la batalla de la fe. En ese sentido, los judíos fueron desilusionados por Jesús. Ellos esperaban a un Mesías que les liberara del imperio romano. Pero el Mesías verdadero, sus batallas no eran de este mundo y su reino no pertenecía a este mundo. Por tanto, el Mesías les enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente, hay un límite también a la obediencia y a la sumisión a las autoridades, que también tengo que decirlo aquí. Hay una raya roja, que esa raya también está muy clara en la Biblia. De la misma manera en que la Biblia deja claro que nosotros no lideramos rebeliones y que nos sometemos a las autoridades, hay una línea roja para esa sumisión. Y esa línea roja se encuentra en Hechos capítulo 5, 17 al 42 y en otros muchos textos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, sabemos la historia, no les voy a leer los 40 versículos, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la cárcel pública, los liberó. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan?
He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces las autoridades le dijeron: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñareis en el nombre de Jesucristo? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces llega un personaje que se llamaba Gamaliel, doctor de la ley, venerado por el pueblo, y dio una idea lógica, porque ya querían matarlos. Gamaliel les dijo: si esto que ellos están proclamando viene de Dios, entonces esto permanecerá, y si es una idea de los hombres se desvanecerá. Y convinieron con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por Jesucristo. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo voy a ver qué va a hacer la iglesia. Y yo quisiera verme a mí mismo tomando esta misma posición. ¿Qué va a hacer la iglesia cuando vengan los tiempos de la persecución? Ese es el límite de nuestra sumisión y obediencia. Cuando para obedecerle se nos pide que desobedezcamos a Dios. Cuando dejen la iglesia cerrada y se acabe la pandemia, ¿qué harán las iglesias? ¿Seguiremos por YouTube? Porque hay que obedecer. Es ahí una clara contradicción. Les obedecemos a ellos porque es parte de nuestra obediencia a Dios. Y cuando la obediencia a ellos nos lleva a desobedecer claramente a Dios, no les podemos obedecer más. Y habiendo visto entonces, hermanos, estas tres características de los falsos maestros que manchan nuestra carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman de las potestades superiores, y habiendo hecho esta aclaración útil sobre nuestra obediencia y los límites ante las autoridades civiles, veamos otra aclaración muy importante que quiero hacerles. La utilización de las citas extrabíblicas por parte de Judas. Leamos, y sobre todo nuestros muchachos, lean. En Judas capítulo 8, versículo 8 al 13, específicamente el versículo 9 dice: pero, y es ilustrando el mismo punto, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Pero antes de seguir adelante en el texto, hay algunos problemas que suponen un desafío para nosotros en este pasaje. En estos versículos, Judas escoge citar episodios de material extrabíblico. Hermanos, esa cita que Judas hace ahí no está en la Biblia. No la busquen. Cita cosas acerca de Moisés que en realidad no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Posteriormente también veremos, cuando nos toque en ese momento, en los versículos 14 y 15, Judas cita a Enoc como profetizando cosas que nunca la Biblia menciona. Recuerdo que cuando por primera vez vi esas citas me quedé un poco desconcertado. Miren cuántas preguntas yo me hacía. ¿Significa esto que Judas piensa que aquellos extraños libros a los que él está citando deberían estar en la Biblia? Nos hemos confundido al establecer el canon de las Escrituras. ¿Por qué utiliza estos pasajes y no las mismas Escrituras, como pasa en muchas ocasiones? Bueno, la respuesta es que no. Que Judas no creía que estos libros extraños deberían estar en la Biblia. Pero permítanme señalarles tres cosas. En primer lugar, las fuentes extrabíblicas son citadas también por otros autores bíblicos. No le echemos toda la culpa a Judas. Las fuentes extrabíblicas son también citadas por otros autores bíblicos. Lo primero es que no hay nada extraño en que los autores bíblicos hagan referencia a la literatura de su época. No hay nada extraño.
Daré algunos ejemplos. Por ejemplo, en Números 21:14, tan antiguo como Números, dice, Moisés está hablando allí acerca de las batallas de Israel y dice el texto, por tanto se dice en las batallas en el libro de las batallas de Jehová. Y entonces da una cita. ¿Y dónde está ese libro? ¿Dónde está ese libro de las batallas de Jehová? Es un libro extrabíblico. También podemos seleccionar un par de ejemplos del Nuevo Testamento que a los que no lo hayan leído se quedarán boquiabiertos. Pablo está pronunciando un discurso de despedida a los ancianos en Éfeso y en el versículo 35 le dice, en todo sé enseñando que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordamos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuándo Jesús dijo eso en los evangelios? No existe. Búsquenlo en los evangelios y se darán cuenta que Pablo no está citando ningún evangelio. Ahora, nosotros podemos buscar los evangelios, no encontramos ninguna de esas palabras en los evangelios, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita algo que parece era muy conocido que el Señor había dicho, porque ellos dicen recordar las palabras del Señor, pero que en realidad no estaba recogido en los evangelios. Vemos que Pablo vuelve a hacer algo muy parecido en Hechos 17:28, hablando de los filósofos en Atenas. Esta vez le cita a un poeta griego de la época y dice, pues en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y eso no está en ningún lugar de la Biblia. En ningún lugar. Pablo cita una frase extrabíblica. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos ver nosotros estos textos que no los encontramos en el canon previo a estas escrituras? De tres maneras, mis hermanos, de tres maneras. Yo quiero que ustedes salgan tranquilos cuando ustedes leen textos como estos. En primer lugar, las citas de estos escritos que se encuentran en la Biblia son todas ciertas. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que al apóstol Pablo coger esa cita es una cita cierta y verdadera. Que al Judas tomar esa cita es una cita cierta. Eso es lo primero que tenemos que decir. En segundo lugar, una vez que esas citas son parte de la palabra inspirada, ellas mismas se convierten en palabra de Dios. Inmediatamente que Pablo toma la cita o que Judas pone la cita, y ya vamos a hablar directamente de Judas, esta cita del cuerpo de Moisés es verdadera e inspirada. Y en tercer lugar, el hecho de que un autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo tome una cita de un texto extrabíblico, eso bajo ningún concepto hace que ese otro libro sea también un libro inspirado, sino solo la porción que tomó. ¿Entienden eso, hermano? Por ejemplo, salvando la distancia atroz que hay entre yo y Judas. Yo puedo hoy traerles aquí una frase de José Martí, como ha pasado en este púlpito también, muy extraño, pero ha pasado. O una frase de un filósofo. Mi hermano, eso no significa que yo estoy de acuerdo con todo lo que escribió Martí. Y eso no significa que la posición de José Martí era una posición para mí que pueda estar de acuerdo con todo lo que él dijo. Simplemente tomé su frase porque creí que su frase era una frase buena, sustanciosa. Y puedo citar a José Martí, pero puedo citar a Calvino. Nosotros vamos a citar mejor a Martín Lutero o a Calvino. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que escribió Calvino y estoy mucho más en desacuerdo con cosas que escribió Lutero. Pero eso no significa que a mí me impida usar un pedazo de algo que dijo Calvino o que dijo Lutero. Bueno, mis hermanos, Judas no estaba de acuerdo con todo lo que decía el libro de, este libro se llamaba El Testimonio de Moisés. Judas no estaba de acuerdo con ese libro extrabíblico, pero estaba de acuerdo con esa frase, con ese fragmento del libro. Así que al parecer este era un libro que se llamaba El Testimonio de Moisés o La Asunción de Moisés, un libro que estaba en el periodo intertestamentario.
Dice el versículo en sí, búsquenlo hermano, versículo 9, miren el trozo que Judas cita. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y el otro libro es el libro llamado el libro de Enoc, que también lo vamos a ver en el verso 14, que ahora no lo vamos a citar. Así que en este fragmento, Judas nos quiere llevar a la ignorancia de los falsos maestros, y ese es nuestro segundo punto. Mis hermanos, uno puede ver con mucho pesar que el campo de acción de los falsos maestros es la ignorancia rotunda de la Biblia, de su carácter, del carácter de Dios y de sus enseñanzas. La falsa enseñanza crece como la hierba mala en el terreno de la ignorancia de la Biblia. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos viviendo en tiempos, mis hermanos, en que el estudio serio, el estudio dedicado de las Escrituras es considerado intelectualismo. Y a mí me han dicho, yo he tenido platicado con otras personas y me han dicho, tú estás matando el espíritu. Y yo les he dicho, bueno, no sé qué significa eso de matar y no sé a qué espíritu te refieres. No sé a qué espíritu te refieres y no sé qué significa eso de matar. Mucho del llamado cristianismo moderno, después, tristemente, pero lo tengo que decir, del movimiento pentecostal, con ese sobreénfasis en las emociones no dirigidas por el conocimiento de las Escrituras, es presa de falsos maestros que vienen a tragarse a las iglesias. Entonces vemos a gente que profesa ser creyente, brincando desenfrenada, arrastrándose por el piso como serpientes, dando gritos, cayéndose ante charlatanes que usando frases aisladas de la Biblia y a veces ni ellas, les llevan a hacer una adoración completamente desastrosa. Y cuando tratas de mostrarle por las Escrituras su error, de que están haciendo algo que está mal, que Dios nunca ordenó, y de que el Espíritu Santo nunca mueve a nadie a hacer eso, que el Espíritu Santo lo que nos lleva es a la santidad y al fruto del Espíritu. Entonces cuando les dices eso, dicen que les está juzgando o te lanzan un improperio. El cristianismo es una fe supranatural, pero no es una fe irracional. Eso significa que nuestra doctrina basada en las Escrituras puede ser explicada de tal manera que podemos dar argumentos de nuestra fe y defenderla. Entonces Judas, para exponernos el punto, nos da el ejemplo de Moisés. Y nuevamente usa una triada de personas en una misma historia. Él usa en esta sección a Moisés, a Miguel y al diablo. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, ya Moisés estaba muerto, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Esa historia, al ser tomada de una fuente extrabíblica, nos parece entonces un poco rara en la Escritura. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 6, nos dice que la tumba de Moisés nunca se ha sabido dónde está. Deuteronomio 34, 5 al 6, parece que por la misma voluntad de Moisés, su tumba no se sabe dónde está. Tal pareciera en este relato extrabíblico que hubo como una lucha entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Acuérdense que Moisés era el personaje humano más importante del pueblo de Israel. De hecho, si mal yo no recuerdo, Moisés es el héroe nacional de Israel. Es el héroe nacional de Israel. Cuando Moisés muere, el diablo y el arcángel Miguel estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Y la mayoría de los comentaristas dicen que la tumba de Moisés, el arcángel Miguel quería que se mantuviera oculta, que nadie lo supiera, pero al parecer el diablo quería exhibírsela al pueblo, quería que el pueblo supiera dónde estaba ese lugar. ¿Para qué? Para que se convirtiera en un centro de idolatría. Los seres humanos, todo lo hacemos un ídolo.
Vaya al cementerio de Colón en La Habana para que ustedes vean. Somos fabricadores de ídolos. O vaya al cementerio de Nueva York, ese Arlington o otro cementerio. Yo creo que Arlington no es el más correcto. Pero las tumbas de las celebridades de hoy son sitios de culto, de idolatría. Yo me recuerdo en este contexto de la última voluntad de Calvino antes de morir. ¿Ustedes saben cuál fue su última voluntad? Calvino le pidió a sus seguidores que lo enterraran y que no pusieran sobre su tumba absolutamente nada, que su tumba no fuera conocida. Calvino era un hombre, mis hermanos, muy querido en Ginebra. Y Calvino sintió que su propia muerte podía ser obstáculo para la adoración del Dios verdadero. Y él pidió que su tumba no fuera exhibida, no fuera descubierta, para que nadie se le ocurriera la brillante idea de hacer una reverencia desmesurada. Pero la esencia de este pasaje no es aún ni eso. La aplicación de ese pasaje es que el arcángel Miguel, no se atrevió a maldecir a Satanás. El arcángel Miguel le dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Literalmente, como mi hermano Oscar me lo recordaba el sermón pasado, literalmente, ¿ustedes saben lo que dice ahí? Jesús te reprenda. Versículo 5, yo en el sermón pasado, se me olvidó decirles que en el versículo 5, cuando Judas dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, el Señor es Jesús. En las versiones más serias, en los manuscritos más antiguos, Judas ahí se está refiriendo a Jesús. Jesús. Y aquí también, Jesús te reprenda. Oigan, mis hermanos, cómo describen estas palabras, cómo los describen, cómo les hacen una radiografía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, lo tengo que volver a decir. Estas palabras, estas aplicaciones de Judas, describen a los televangelistas modernos perfectamente, siempre buscando tener más autoridad que la que le corresponde. Apóstoles dicen que son ahora. Y entre ellos vemos frases que demuestran toda su ignorancia, toda su altanería, que es fruto de esa ignorancia. Yo he visto videos donde estos falsos pasan y la gente se cae a las orillas. Se caen la gente a las orillas, se van cayendo a la gente y ellos van pasando. ¿Qué se han pensado esa gente que son? ¿A dónde van a llegar en su ignorancia de la Biblia? El arcángel Miguel no se atrevió a decirle al diablo directamente: te reprendo. El arcángel Miguel le dijo al diablo: el Señor te reprenda. El que conoce las Escrituras sabe que nuestro poder es nulo en nosotros mismos, hermanos. Que nuestra autoridad es muy discutible, que nosotros no somos nada. Por tanto, cuando nos referimos a las autoridades superiores, yo se lo recomiendo en las Escrituras, le demos nuestra lucha al Señor y digamos junto a Miguel: el Señor te reprenda. No podemos extendernos más, aunque les confieso que quisiera seguirme extendiendo en este punto, pero vamos a terminar nuestro sermón acá. Termino con una aplicación que me parece imprescindible. Y es una exhortación a conocer las Escrituras, hermanos. Mis hermanos, estamos llamados a conocer las Escrituras y a vivir por ellas. Leer, estudiar y ¿qué más? Y memorizar la Biblia. Debe ser parte de nuestros días. Alguna hermana me dijo en estas semanas que ella y otras hermanas estaban tratando de memorizar el libro de Judas. Se los recomiendo. Memoricen la Biblia. Memoricen la Biblia. Porque siempre tendrán un texto para cada situación. Siempre. Seamos como los bereanos en ese sentido, y quiero que ahora me acompañen a Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Pablo y Silas en Berea, pasan por Berea, y dice este fragmento de la Escritura:
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los bereanos escudriñaban las escrituras a ver si las cosas que Pablo y Silas les estaban diciendo eran así. Ellos no eran fácilmente seducidos por Pablo y Silas. Acuérdense que ellos eran judíos. Pablo y Silas llegaron a la sinagoga de ellos, a una sinagoga judía, pero ellos le dijeron: sí, claro, ven y exponnos las escrituras, pero demuéstranos que ese Jesús es el Mesías. No nos los vamos a creer nada más que tú vengas aquí y des 4 gritos. No. Tú tienes que demostrarnos que Jesús es el Mesías. Eso es lo primero. No eran fácilmente seducidos por cualquier enseñanza. Pablo y Silas tenían el deber de mostrarles a Jesucristo y demostrarles que Él era el Mesías. En segundo lugar, ese celo por la palabra los hacía ser gente ansiosa, deseosa y entusiasmada por la Biblia. Dice que ellos recibieron a Pablo y a Silas y a esa palabra que traían con toda solicitud. Y ese espíritu de ser gente celosa por la palabra no les hacía ser rudos, ni ásperos, ni creerse mejor que nadie, sino que eran más nobles que los de Tesalónica. Pero el texto nos hace una distinción muy interesante. Dice al final de nuestro texto, en el versículo 12, cuando Pablo y Silas terminaron de exponer la palabra, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Eso de que a las mujeres no les gusta la teología no se cumplía en Berea. No se cumplía. Ahí estaban las mujeres bereanas escudriñando sus Biblias a ver si ese Jesús que Pablo les traía era el Mesías prometido en la Biblia. Así que recibieron la palabra y se convirtieron al Señor. Hermanos, Dios nos regale una iglesia así, de hombres y mujeres que lean, estudien y vivan la palabra de Dios. En una iglesia así, yo les aseguro, bueno, yo no, yo puedo asegurar lo que yo quiera. La Biblia les asegura que en una iglesia así no entra la mala enseñanza. No entra, no tiene lugar. Porque en una iglesia donde todos ustedes estén escudriñando si lo que yo estoy diciendo es verdad o no, en esa iglesia no se posa un falso maestro. No se posa. Dios nos regale una iglesia así. Oremos y con esto terminamos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque aún en estos textos complicados, tú nos regalas abundancia de aplicaciones, abundancia de bien para nuestras vidas espirituales. Tú nos regalas el remedio bendito del Evangelio para sanar la iglesia de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Haznos, Señor, gente que desee tu palabra, gente que esté todo el tiempo pendiente a tu palabra, que escudriñe, que memorice, que lea tu palabra, que esa sea también un modo de vida, todo el tiempo, todas nuestras semanas. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.